buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Celis Bonilla, soy arquitecto y actualmente soy el director de conservación y restauración del Templo y Convento de la Merced en la antigua Guatemala. Estamos ubicados en lo que es el claustro principal del convento de la Orden Mercedaria. Actualmente posee 255 años, es de características barrocas, fue inaugurado el año 10 de octubre de 1767, en el cual pues estamos en la primera planta, ubicando todos los salones alrededor y la fuente principal que la caracteriza para ser muy estilo barroco, en la cual posee una planta mixtilínea. Hablando un poco lo que es el templo, posee una fachada tipo retablo, en la cual pues la advocación principal es la Virgen de la Merced, ubicada en el centro del templo, y pues posee una de las características principales del barroco antigüeño, que todas las filigranas en estuco, ornamentación vegetal, están talladas en estuco, y pues es muy característico del arte guatemalteco en Santiago de Guatemala. Este templo actualmente este año cumple 255 años, por lo cual pues yo soy el encargado de hacer los trabajos de restauración y conservación, los cuales hemos hecho dividido en 3 fases. La primera, investigación y diagnóstico; la segunda es la intervención en sí, y la tercera es los trabajos de revitalización, que constan de lo que es la pintura a base de cal en todo el interior y el exterior del templo. Es importante mencionar que la restauración es parte de una gestión cultural, de patrimonio cultural, en la cual pues consta de lo que son materiales e inmateriales, en la cual posee tradiciones que se han involucrado dentro de la región como la antigua Guatemala a nivel nacional e internacional. Pues posee lo que es el arte inmaterial, como lo es Jesús Nazareno y la Virgen Santísima Dolores, que salen en Semana Santa todos los años pues para bendecir a su feligresía y al estado de Guatemala. En este caso pues el impacto es conservar su templo, pues es el resguardo donde actualmente se conservan las imágenes católicas. Es importante mencionar que durante los trabajos de intervención consta de una de las fases es la liberación de capas pictóricas en los santos y en todos los elementos ornamentales del que posee la fachada. En uno de ellos pues registramos 1.2 centímetros de espesor de capas pictóricas. Esto es importante mencionarlo pues porque dentro de esos 1.2 centímetros se han ocultado detalles. Un ejemplo es San Pedro Acelmengor, que es mercedario, pues él fue mártir de la iglesia, en la cual pues fue ahorcado. Su soga es la que estaba oculta dentro de 1.2 centímetros, también detalles en filigranas que tenían en sus aureolas, y las manos y rostro pues que por las mismas capas que se registraron, aproximadamente 18 capas, ya se estaba perdiendo la morfología, es decir, su física conceptual de la imagen se ha estado perdiendo por esas capas pictóricas. Dentro de estos trabajos pues nosotros lo que hicimos fue la liberación de esas capas y pues regresar e integrar esos elementos para que fuera su morfología original. El arte guatemalteco pues consta de varias fases. Lo que es la ciudad de Santiago de Guatemala, construida de 1543 a 1773, destruida por el terremoto de Santa Marta, pues tuvo muchas evoluciones arquitectónicas. En el arte pues la joya arquitectónica fue el arte barroco, en la cual pues no solo se interpreta en la arquitectura, también en imágenes y en pintura. Toda la imaginería colonial barroca pues representa un gran ejemplo por el tallado. Esos elementos en las esculturas e imágenes representan mucho lo que es la fisionomía del cuerpo humano, esa investigación que tenían los artistas, es muy importante. Hablando un poco de arquitectura, pues ya la evolución arquitectónica, que es la fase de oro, se le llama por varios historiadores, que es la barroca, barroco antigüeño, es importante mencionarlo, que pues ya posee una evolución en la cual los detalles, como lo vemos en la fachada del templo mercedario, las filigranas en estuco, la pilastra balaustrada serliana, la ornamentación vegetal y todos esos detalles ornamentales que decoran los templos de esta época pues representan una joya arquitectónica y estilística de la región de Santiago de Guatemala para esos años. Hay varias cosas que me motivan para hacer este tipo de trabajos. Primero, dentro de la investigación y diagnóstico, pues uno ya empieza a excavar en la historia. La historia es muy compleja en el arte guatemalteco, pues ahí es donde uno empieza a enamorarse de este trabajo. Como segundo y resultado final, que es cuando uno se está haciendo la intervención, encontrar esos hallazgos de valor importante, el arte que se ha estado dando y se ha estado ocultando durante estos 255 años. Y por tercero, pues ver el resultado y el impacto que genera en la sociedad. Es importante mencionar que pues estos trabajos nunca se habían hecho en la orden mercedaria y pues la motivación es de que cada gente y cada persona pues le encuentra otro cariño nuevo al templo, pues verlo ya restaurado, en el impacto que hemos estado generando en el 40% que llevamos de los avances, pues es maravilloso ver ese resultado ante la sociedad y que vuelvan a tener ese aprecio, esa feligresía que los una por medio de esta intervención arquitectónica. Y como también mencionar
Lo último es de que al final de los trabajos vamos a estar realizando un libro y una revista en la cual pues vamos a presentar los trabajos para vincular a la gente, ¿verdad? Entonces esos son los resultados maravillosos que a uno lo motivan para estar trabajando en este tipo de intervenciones.